Me da mucho gusto que haya aceptado venir hoy aquí a estas alturas de la vida. Sí, Renato Sales, quien es el Comisionado Nacional de Seguridad. Renato, gracias por venir, muy buenas tardes. Encantado, Joaquín, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar contigo. A ver, yo he dicho una y otra vez que el problema de la violencia y la inseguridad no tiene solución, Renato. Hay soluciones para el problema, y yo creo que si hay algo multidimensional, multifactorial, es ese, precisamente, el tema de la inseguridad, y hay que abordarlo así, multidimensional y multifactorialmente. Son factores internos, factores externos, y hay quien dice, y dice bien, que no es una estrategia, son estrategias las que hay que desarrollar para enfrentar el robo, por ejemplo, en municipios relativamente pacíficos, pero otras estrategias para enfrentar el narcomenudeo y el narcomayoreo en las fronteras, otras para enfrentar el flujo de armas, otras para enfrentar el huachicol. Y yo creo que hay que empezar desde abajo, desde los municipios. Hay que empezar desde los municipios, pero pues resulta que hay 600 municipios que no tienen policía municipal y 900 más que tienen menos de 20 agentes. Solamente tenemos policía de los más de 2.400 municipios que hay en nuestro país, en 1.800. Y en esos 1.800 hay policías, algunas 20, 30, que ganan 5,000 pesos al mes. Pues no se puede. ¿Cómo puedes tú exigirle a un policía al que le pagas 5,000 pesos al mes que se comporte como héroe de la patria? Y aún así hay algunos que así se comportan. Yo digo que por ahí hay que empezar a dignificar realmente, no en el discurso. Dignificar realmente implica modificar nuestra Constitución de inicio para que los policías no sean discriminados desde el propio texto constitucional, que es el 123 apartado B, fracción 13. ¿Por qué los discrimina? Porque el 123 apartado B, fracción 13 permite que se aplique la ley retroactivamente en perjuicio de policías, fiscales y peritos. Dice, Sí, se puede aplicar. Ahí sí, Eso va contra la Constitución, ¿no? Por eso es paradójicamente inconstitucional, porque está dentro de la Constitución. Es lo malo. No es inconstitucional porque está dentro de la Constitución, pero atenta contra valores de la Constitución. ¿Por qué? Porque ese artículo dice que puedes correr, expulsar de las corporaciones a policías, fiscales y peritos conforme a la ley vigente al momento de la remoción. Esto es, yo te modifico la ley, pido que en lugar de que tengas preparatoria concluida, tengas carrera concluida y midas 1,80 en lugar de 1,70, pues ya te fregué. Porque a lo mejor concluyes la carrera, pero crecer 10 centímetros, imposible. Sí. Y además, cuando un policía gana un juicio después de años de pleito, cuando demuestra que fue injustamente cesado, injustamente removido de su encargo, el policía no puede regresar. La reinstalación constitucionalmente está prohibida. Solo México hace esto. ¿Cómo pretendemos policías con futuro, con perspectiva de futuro, si no somos capaces de respetar a la policía desde la propia Constitución? ¿Y esto no se vio en el nuevo sistema de justicia penal? Lamentablemente, justamente en el 2008, cuando se reforma la Constitución para incorporar el nuevo sistema, se agregaron a los policías, a los peritos y a los fiscales. Se modificó el 123 para aplicar retroactivamente la ley en perjuicio, policías, fiscales y peritos, que son los operadores del sistema de justicia penal. Esta reforma del 2008 tiene cosas muy buenas y cosas muy negativas también. Es una reforma que hemos calificado de bipolar, de esquizofrénica, y no está funcionando lamentablemente ahorita el nuevo sistema. ¿Por qué no está funcionando? Antes hay que aclarar que nosotros creemos, así que parafraseando a Churchill, que es el peor de todos los sistemas, excepción hecha de todos los demás. Ese es el sistema propio de un Estado democrático. Pero no se capacitó como debía capacitarse, conjuntamente, simultáneamente. Primero se capacitó a jueces y magistrados, después se capacitó a fiscales, más o menos, al último a policías, a peritos se les olvidó. Entonces de pronto se nos convirtió esto, yo lo he calificado en una Babel procesal, en una torre de Babel procesal. El juez le echa la culpa al Ministerio Público, el Ministerio Público le echa la culpa al policía, el policía al Ministerio Público, el Ministerio Público al juez. No se capacitaron conjuntamente como debe capacitarse en un sistema, con un caso práctico. Tú, juez, ahora la vas a hacer de policía, para que veas lo que cuesta llenar un informe policial homologado, cuánto te tardas, cómo es. Ahora tú, policía, la vas a hacer de juez, para que veas lo que cuesta valorar, ponderar y decidir, y así intercambiar roles con un caso práctico. Aquí nos capacitamos, como en muchas otras cosas, primero en lo teórico, 80% teoría y 20% práctica, cuando debe ser en este sistema exactamente al inverso. Entonces tenemos que, así lo he dicho yo, recapacitarnos y entender que hay delitos pues que en nuestra opinión deben incorporarse a los que meritan prisión preventiva oficiosa sin que eso afecte el sistema.
Ya se decidió, nuestro sistema es un acusatorio ortodoxo, ya se decidió que algunos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, detienes a una persona en flagrancia porque cometió un homicidio y no es de que a ver si valora el juez o no, directamente se va a la cárcel. Si tú detienes a una persona en la carretera con 10 Barrett calibre 50, 2 AK-47 y 4 lanzagranadas, pues no lo mandas a su casa, o no deberías poder mandarlo a su casa. Pero sí se va. Y sí se va, porque lo permite el nuevo sistema. No está previsto. Así es. Estoy hablando con Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad. Y la otra noche, Si me dice no vengo, 2 ministros de la Corte, el maestro Saldívar y el maestro Cosío, y el magistrado Pérez Daza, señalaron algo que es gravísimo, que la ley de amparo no se ha modificado. Claro, y la ley de amparo tiene que ajustarse al nuevo sistema. De acuerdo al nuevo sistema. De pronto tú dices, a ver, vamos a revisar, y muchos jueces de distrito conceden amparo, por ejemplo, solicitando copia certificada de la carpeta de investigación. La carpeta de investigación en el nuevo sistema de justicia debe estar totalmente desburocratizada. Es un sobre o un folder en donde tú, policía, fiscal, estás investigando y tienes datos que te pueden servir para llevarle al fiscal y pedir una orden. Ya no es como antes. Pero cuando un juez de distrito pide una copia certificada, ¿qué es lo que hace automáticamente? A ver, para certificar una carpeta hay que foliar, entresellar y entonces momifica, solidifica algo que debe estar totalmente... Algo del viejo sistema, convirtiéndolo exactamente en un expediente del viejo sistema. Del viejo sistema. Y muchas veces, muchos de nuestros ministerios públicos, de nuestros policías, de nuestros peritos, leen averiguación previa en donde dice carpeta de investigación. Leen auto de formal prisión en donde ahora dice auto de vinculación a proceso. Es decir, no hay una interiorización. Y lo peor del caso, del nuevo sistema, Renato Sales, es que se están llevando los dos por la misma cuerda. Bueno, cuerdas separadas, pero al mismo tiempo. Coexisten los dos sistemas. ¿Sí? Y hay gente que no sabe ni del nuevo ni del viejo. Entonces, a ver, es que no sabe del nuevo sistema. Le digo, pues tampoco sabe del viejo, por lo visto. Sí, pero lo que quiero decir es que... Y eso abona la impunidad. Los jueces, el Ministerio Público, los policías y los peritos tienen que saber y tener conocimientos simultáneos del viejo sistema y del nuevo sistema. Y algunos, te digo, insisto, no saben ni del viejo ni del nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Una apuesta integral por capacitación de todos los actores, conjuntamente, y modificar el Código Nacional. El artículo 21 de la Constitución dice que al Ministerio Público le corresponde la investigación de los delitos junto con las policías. ¿Sí? La investigación del delito compete al Ministerio Público y a las policías. Para que un sistema fluya, quien tiene que investigar es la policía que recurre al fiscal. No tiene que esperar a que el fiscal le diga investiga. Lamentablemente nuestra Constitución y el desarrollo procesal insiste en que sea el Ministerio Público quien ordene la investigación. Así está, que estará bajo su conducción y mando, dice la Constitución. Hay que modificar eso si queremos que fluya el nuevo sistema. ¿Cuál es la gran diferencia entre el sistema acusatorio y el sistema mixto o inquisitorio? El sistema acusatorio busca solucionar conflictos con agilidad, resolver problemas. El sistema inquisitorio o mixto busca verdades absolutas, verdades como una losa. Teniendo como reina prueba la confesión. Teniendo como reina de la prueba la confesión. De ahí viene, de la Inquisición, entendemos. Bien. La silla del cuestionamiento y demás. Permíteme, voy a un corte y regreso con el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, y vamos a ver qué es lo que se dijo en el primer foro. ¿Te parece bien? Claro. El primer foro de pacificación. Bueno, pues quiero decirle que seguimos hablando con el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia. ¿Qué te parece esto? López Obrador acaba de declarar allá en este foro de Ciudad Juárez, foro de pacificación. Dice, perdón, olvido no, perdón sí. A ver, yo creo que si se refiere a una ley de amnistía o al perdón para ciertos delitos, habrá que ver qué delitos pueden posibilitar el perdón. Y esos están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay muchos que por su gravedad no ameritan ni perdón ni olvido. Violación, secuestro, homicidio calificado, trata de personas, tortura plenamente comprobada, ni perdón ni olvido. Aquí Alfonso Durazo, que va a ser tu sucesor, pero en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, dijo que la nueva administración buscará la aprobación de una ley de amnistía
puntualizó que los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, masacres, ejecuciones y violaciones graves a derechos humanos no serán sujetos de este mecanismo. Le voy a preguntar, vamos a tener el reporte de Sara Pablo, porque yo aquí, por ejemplo, no veo el secuestro. Yo creo que en el secuestro... No, yo no creo que haya peor delito que el secuestro. Y la violación. Y la violación. Aquí habla de violaciones graves a derechos humanos, no el delito de violación. ¿Qué derecho humano es más importante que la libertad y que la indemnidad sexual? Bueno, una afectación a todos los bienes jurídicos. El secuestro afecta simultáneamente todos los bienes jurídicos de importancia. La libertad, la integridad física y psíquica, la seguridad, todo simultáneamente. Todo. Y afecta a la familia, no solamente se secuestra, secuestran a la familia completa, genera todas las crisis. Y queda para siempre. Marcan para siempre a una persona y a una familia. A la familia ampliada, además. Sí. Porque se recurre a los tíos. Es un desastre un secuestro. Nos tocó en la Coordinación Nacional Antisecuestro platicar con muchísimas víctimas y no hay, en mi opinión, de veras peor delito que ese. Pues ese no puede, pero de ninguna manera, ni siquiera plantearse la posibilidad de olvido, perdón. A ver, voy contigo, Sara Pablo. Cuéntanos qué pasó ahí en este foro llamado de pacificación. Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? El primer foro para lograr la pacificación del país rebasó las expectativas de los organizadores. Fotografías de desaparecidos por doquier, demandas de justicia que se reflejaron en la interrupción de los discursos tanto de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, como del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. En el teatro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la gente se quedó afuera porque el lugar resultó insuficiente. Entre empujones entraron las últimas personas que querían aquí participar. Y adentro López Obrador les dijo que él está con las víctimas, que está de su lado y les pidió un voto de confianza. Dijo que así como no se creía que se lograría el triunfo electoral, ahora pues están incrédulos de que haya resultados, pero dijo que no les va a fallar. Esto fue parte de lo que se vivió. Antes de llegar al foro, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, visitó con López Obrador un hospital de especialidades y cancerología que resultó inconcluso. Un hospital, dijo, abandonado, que solo tenía la fachada. De esta manera, él hizo la comparación y aseguró que en su gobierno no habrá ningún tipo de simulación. Pidió que en este foro haya tolerancia, que se escuchen todos y que no se autocensuren. Esa simulación, en el caso del hospital, no la queremos en nada de lo que vaya a ser el próximo gobierno. Nada de simulación. Cero simulación. Lo de los foros, que no sea nada más para la foto, que no sea escenográfico y que también no nos entre por un oído y nos salga por otro. Que hagamos el compromiso todos de que vamos a elaborar conjuntamente un plan para garantizar la paz en el país. Andrés Manuel López Obrador dijo que se buscará la pacificación con las voces de todos, por lo que les pidió que participen en las mesas que ya se realizan. Además, hizo un llamado que pareciera ser a los integrantes de su propio partido, porque dijo la campaña ya pasó y ahora deben actuar como gobierno. Es tiempo de unidad y de reconciliación. Ya pasó la campaña, ya no estamos actuando como militantes, dirigentes de partidos. El partido, como su nombre lo indica, es una parte. Ahora tenemos que actuar como gobierno democrático. Y el gobierno significa escuchar a todos, atender a todos, respetar a todos. Al arranque de los foros asistió José Guadalupe Torres, obispo de Ciudad Juárez, también Alfonso Murguía, pastor de las iglesias evangélicas, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad Pública, dijo que amnistía no significa impunidad y será al final cuando se determine si se envía una iniciativa al respecto al Congreso. Dijo también que no se busca un pacto con los criminales, lo que se pretende es trazar una ruta para pacificar al país, en tanto que Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima secretaria de Gobernación, señaló que no se deben escatimar recursos para la atención de víctimas para buscar a los desaparecidos de este país y se debe crear una comisión que cumpla con los más altos estándares científicos. Concluida su actividad, el gobernador Javier Corral acompañó no solo al aeropuerto a López Obrador, sino incluso lo dejó en la puerta del avión prácticamente, a pesar de que él no viajaba, ingresó a esta área y ahí se despidieron con un abrazo. El reporte que tengo. Bueno, pues ahora hasta se abrazan. Bueno, mejor que se abracen a que se lamenten, ¿no? Bueno, a ver, Renato Sales, ¿qué te da algún comentario de este reporte? Pues no es casual que este proceso, esta ruta hacia la paz inicie en Ciudad Juárez. Yo creo que se ha incrementado el índice de homicidios en ciudades fronterizas y en puertos, y hay que tomar en consideración por qué. Y yo creo que hay que asistir a los factores externos en este enfoque multidimensional del que hablábamos, y uno de ellos es precisamente la prevalencia del cruce de armas, y lo decía el secretario de Gobernación recientemente. Si nosotros, junto con los Estados Unidos, lográramos que dejaran de ingresar armas y dinero ilícito del norte al sur, disminuirían sin duda los homicidios, porque eso tiene que ver con la demanda de psicotrópicos, estupefacientes y opioides de los norteamericanos. Allá ellos tuvieron una política de salud recientemente implementada que prohibió la venta de oxicodina o limitó. ¿Qué es oxicodina es un opioide que se recetaba ampliamente y liberalmente en los Estados Unidos. Te quebrabas un dedo y en lugar de arreglarte el dedo, te recetaban un opioide. Se generaron adictos, una gran cantidad de adictos. Se prohibió esta venta liberal. ¿Qué pasa cuando tú prohíbes una sustancia altamente demandada? ¿Qué sucede? Y adictiva. Adictiva, profundamente adictiva. Generas automáticamente un mercado negro. Resulta que el fentanilo, la goma de opio, que proviene precisamente de la amapola que se cultiva en Guerrero, Sinaloa y Durango, que cruza a Estados Unidos, es altamente rentable. Una caja de zapatos con fentanilo se convierte en $500,000 cruzando la frontera. Una cajita con ampolletas de fentanilo. Pues eso ha motivado que los... ¿Se produce aquí? Se produce ya aquí. Básicamente venía de China, de Asia, y llegaba vía Manzanillo, y eso explica por qué se incrementó el índice de homicidios en Colima. Pero hay que atender a estos problemas, por eso digo yo, no es un problema unidimensional, unifactorial. Tenemos que ver estos factores externos, sumado a la debilidad policial institucional en nuestro país, sumado a la ineficiencia actual del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y hasta otros factores geopolíticos que se olvidan. Por ejemplo, Colombia, hoy que está tomando posesión el nuevo presidente Duque. Colombia, con el gobierno de Santos, se sienta a negociar con las FARC. La Corte Suprema colombiana prohíbe la fumigación de la planta de coca con glifosato, y entonces se incrementa la producción de cocaína enormemente. Y hay cada vez más coca a partir de eso, no solamente en América, en Europa. ¿Por dónde cruza la cocaína que es demandada en los Estados Unidos? Pues por aquí. Claro. Y eso también influye en este tema. Son factores de los que tiene que hacerse cargo, por supuesto nosotros, hasta el último día del mandato, pero también este nuevo gobierno que está ahorita ya organizando foros para entender este tema. Yo creo que hay que abordarlo así, multifactorialmente. Dime, dice Olga Isla, la próxima secretaria de Gobernación, que van a heredar un cementerio. Y se refiere a la enorme cantidad de desaparecidos. Habría que ver si efectivamente estos desaparecidos todos están efectivamente muertos. De lo que se trata es de buscarlos. Y es este gobierno, la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la que junto con las víctimas emitió una ley precisamente para búsqueda, de acuerdo con las víctimas. Es este gobierno el que creó una Comisión Nacional de Búsqueda, que está vinculándose con otras dependencias, con otras instancias, para generar una base de datos que permita una búsqueda contextual e individualizada. Entonces, no es un tema
es estrictamente de esta administración, un tema que venimos arrastrando desde hace muchos años, a los que se le está buscando solución en esta administración también. También yo creo que hay que considerar eso. Entonces, ¿ya tuviste contacto con quienes van a ser tus sucesores? Aún no. No, precisamente nos pidió el señor presidente de la República y el secretario de Gobernación que esperáramos a la constancia de mayoría y a la designación de los grupos de transición para entrar en contacto con ellos. Bien, ¿tú te vas satisfecho de lo que hiciste? Dijo el presidente el otro día que dejaba su pendiente. No, dejamos muchísimos pendientes, cuánto más quisiéramos haber hecho, cuánto más quisiéramos hacer. Todavía uno nunca puede estar satisfecho en estas chambas, más en estos temas. Nosotros quisiéramos, por el bien del país, que efectivamente fuéramos capaces de construir entre todos un México en paz. Pero aquí sí aplica precisamente esta frase, juntos. Dime por último, Renato Sales Heredia, comisionada nacional de seguridad, ¿vas a dejar este gobierno y qué vas a hacer? Hay mucha gente que no te quiere. No, pues siempre... Digo, hablo de los delincuentes, ¿sí? No, claro. Y del Por lo crimen pronto, organizado. Así es, ese es un punto a considerar. Por lo pronto, tomar unas vacaciones, yo creo, ya estaremos pensando qué es lo que sigue. Y vas a mantener seguridad, seguramente. Pues habrá que platicarlo con el grupo de transición, pero yo considero prudente que... Y además, reglamentariamente así es. Sí. Pero ya ves que ahorita están cambiando, van a cambiar la Constitución, no van a cambiar los reglamentos. Yo considero que es necesario platicarlo también con este nuevo equipo. Muy bien. Pues Renato, te aprecio mucho que hayas venido a saltar este estudio. No, es un gusto enorme, Joaquín. Me da muchísimo gusto. Quise hablar de temas generales porque yo creo que de la inseguridad es un tema general, no es casuístico. No es casuístico. Sí. Es un tema que hay que abordar, como bien decíamos, desde el municipio, entidad federativa, federación. Así lo maneja la Constitución, pero así es, son los tres órdenes de gobierno. Y además ya no son bandas, ya no es delincuencia organizada, ya son... delincuencia organizada y desorganizada. Sí, ya son corporaciones multinacionales. Así es. Vinculadas internacionalmente, complejos delincuenciales cuando no guachicolean, secuestran cuando no secuestran, trafican droga. Así además son multitask. Así es. Y bueno, un dato reciente, acaban de descubrir en el aeropuerto un embarque de cristal, ¿fue? Uno de los más altos en la administración del Cártel Jalisco Nueva Generación. Para Australia. Y se iba a traducir en $75 millones. Y acabamos de asegurar otro que iba a Nueva Zelanda. O sea, son corporaciones transnacionales, multinacionales. Es crimen transnacional. Así hay que abordarlo. Sí, pero hay que entenderlo. a ellos no les importan los gobiernos, ni las fronteras, ni las leyes, ¿eh? A ellos no les importan ni fueros, ni competencias, ni fronteras. Y así tenemos que trabajar nosotros, ni gobiernos. Y eso es lo que tenemos que ver. Por eso, recientemente se propuso en Estados Unidos la creación de un grupo de fusión binacional. Cuando nace Homeland Security, nace precisamente por la insuficiencia de vinculación de la información entre las agencias norteamericanas. Después del 11 de septiembre. Y entonces crean los grupos de fusión y vinculan bajo esa gran sombrilla que es Homeland a diferentes agencias. Entonces les decíamos nosotros consideramos que es necesario hacer lo mismo México, Estados Unidos, para que ATF le comparta no solo a PGR, para que Policía Federal, la agencia anti-armas de Estados Unidos es ATF, para que también comparta con Policía Federal y Policía Federal pueda compartir con ellos. Es necesario vincular la información. Eso es la inteligencia, a final de cuentas. Información que se relaciona para tomar decisiones. ¿Qué opinas, aunque no pase por tu resorte, la desaparición del CISEN? No, yo creo que hay que mantener, si quieren rebautizarlo, pues está perfecto, pero hay que mantener esquemas de inteligencia para seguridad nacional. A ver si de pronto tenemos drones fotografiando cuarteles del ejército, de la marina, de una potencia extranjera. Pues sí, o del crimen organizado. O del crimen organizado. Tenemos un problema de seguridad nacional. O de pronto tenemos un hacker poderosísimo de una potencia extranjera tratando de intervenir al Banco de México. ¿Cómo ya pasó? Como ya pasó, o tratando de intervenir al INE, por ejemplo, en la elección. Como ya pasó. Como ya lo intentaron en alguna ocasión. Y gracias precisamente a inteligencia de seguridad nacional, es que no han pasado muchas cosas que no se dicen precisamente porque no pasaron. Bien, Renato, pues te aprecio mucho de verdad que hayas venido y espero todavía verte antes. No, con mucho gusto. Muchas gracias, Renato. Que estés muy bien. Gracias. Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad. Nada más me quedé con esto. Siempre me quedo con algún tema. Sí, porque Alfonso Durazo está propuesto para ser tu sucesor, pero como te decía yo, como secretario de Seguridad Pública Federal, dijo que el nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, buscará la aprobación de una ley de amnistía
Y dice que los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, masacres, ejecuciones y violaciones graves a derechos humanos no serán sujetos de este mecanismo. Y muchos otros delitos más. Y yo no creo que hay que agregar, a ver si esta semana puedo hablar con Alfonso Durazo para violación, que nos explique el secuestro y la violación. ¿Sí? Claro, así es, por lo pronto. Sí. El homicidio, porque el habla de doloso, ejecuciones. Homicidio calificado. A ver, no solamente ejecuciones que no existen en México como tal. No está tipificado. No existe el tipo penal, ni ejecución judicial, porque no la hay, ni ejecución extrajudicial. Sí. Eso no existe. Existe en la literatura de los derechos humanos, pero como delito en nuestros códigos, sí, en ninguno, ni en el federal ni en los estatales. Sí, o sea, no está tipificado como delito la ejecución, está el homicidio. Está el homicidio. Calificado, sí, culposo, doloso, en fin, todas las categorías que podamos vincularle, pero no ejecución. Bien, gracias otra vez, Renato Sales.